De Proverbios capítulo 18. Libro de Proverbios capítulo 18, verso 14. Esta tarde quiero hablarles acerca de un espíritu enfermo, un espíritu débil. Libro de Proverbios capítulo 18, verso 14. Dice la palabra del Señor: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? En otra versión dice: el espíritu del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al espíritu angustiado? Y esta tarde quiero hablarles acerca de un espíritu débil. La mayoría de nosotros, la mayoría del pueblo de Dios, desconoce o tiene poco conocimiento de que poseemos un espíritu. De hecho, algunos nada más piensan o creen que tenemos dos partes: alma y cuerpo es todo, y que el espíritu está fundido en el alma. Y la Biblia enseña que somos cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. Y cuando desconocemos que poseemos un espíritu, tendemos a confundir el alma con el espíritu. Y necesitamos entender cómo actúa, cómo trabaja el espíritu, su sensibilidad, su quehacer en nosotros, su poder, sus leyes, lo que el espíritu humano, no estoy hablando del espíritu de Dios, sino estoy hablando del espíritu humano, cuando el espíritu humano está débil. Entonces necesitamos entender cómo funciona el espíritu, cómo trabaja, cuáles son sus leyes, y solamente de la manera que nosotros entendamos cómo trabaja el espíritu, vamos a nosotros a poder caminar en el espíritu y no en el alma, ¿okay? Porque algunas personas tan solo caminan en su alma y se ponen de acuerdo con su alma y su cuerpo. El espíritu y el alma de los que no han sido salvos, de los que no han nacido de nuevo, de los que no han aceptado a Cristo, se han fundido, se han acoplado como si fuera uno solo, y entonces se desconoce la presencia del espíritu humano en esa persona, pues ese espíritu, la Biblia dice que está muerto, está amortiguado. Por eso cuando nos entregamos a Cristo, Pablo dice en Efesios que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A lo que le dio vida es al espíritu humano. Entonces necesitamos entender que cuando la persona no es salva, su espíritu, su alma está entrelazado, pero su espíritu está muerto. Vive en la carne, vive en los deseos de su carne. Necesitamos entonces saber cómo nosotros podemos despertar al espíritu y estar sanos del espíritu. Amén. La única manera de que el espíritu humano se despierte o reviva es que conozca a Cristo. No hay otra manera. La única manera de que el espíritu humano que está en nosotros despierte es que tengamos a Cristo. De hecho, algunos de nosotros, aunque somos creyentes, nuestro espíritu está muerto, está dormido. Está dormido, no está avivado. Porque el salmista dice: vivifícame. Y la palabra vivifícame es dame vida, renuévame. Y algunos de nosotros tenemos el espíritu muy apagado. Está como muerto ahí, como cuando la luz está a media luz, está como medio en tinieblas, medio oscuro, medio claro. Entonces necesitamos entender cómo funciona, porque la mayoría de nosotros nada más nos estamos moviendo por el sentir del alma, o sea, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, y actuamos de acuerdo a nuestra alma. Por eso es que muchos creyentes no andan según el espíritu, porque no dejan que el espíritu gobierne su vida, sino su alma. Acuérdense que en su alma están las emociones, los sentimientos y su voluntad. Algunos de ustedes son muy voluntariosos. Se fue a la iglesia. Muy voluntariosos, hacen su voluntad, no la voluntad de Dios, ni la voluntad del espíritu que quiere de Dios. Al darnos cuenta de las exigencias y del sentido de la necesidad
del espíritu, cuando nos damos cuenta de eso, entonces empezamos a anhelar y a querer lo del espíritu. El espíritu humano empieza a anhelar lo del espíritu de Dios. Anhela, tiene hambre del espíritu de Dios. Entonces necesitamos quitar los obstáculos, las restricciones que hay para poder vivir en el espíritu. Necesitamos quitar los obstáculos. Hay personas que tienen un espíritu enfermo o débil, como la palabra de Dios dice. El espíritu del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al espíritu angustiado o enfermo? Hay personas que tienen un espíritu enfermo o un espíritu débil. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta o cómo sabemos que el espíritu está enfermo? ¿Cómo usted puede darse cuenta que su espíritu está enfermo? Hay varias cosas y quiero mencionarlas. Número uno, hay indiferencia a las cosas de Dios. Cuando el espíritu humano está enfermo, hay una gran indiferencia a las cosas de Dios. Ya no le interesan las cosas de Dios. Antes, cuando usted fue recién salvo, usted quería que hubiera reuniones todos los días, de lunes a domingo. Quería que hubiera oración todos los días, a cada rato. Le ponían a ayunar y usted ayunaba toda la semana. Todo lo que era de Dios lo anhelaba. Ahora tenemos una iglesia que anhela no lo de Dios, anhela lo del mundo. El espíritu está débil, está enfermo. Número dos, poca o nada hambre por la palabra de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro espíritu está enfermo, nuestro espíritu está débil? Poca o nada hambre de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes esta semana pasaron en la palabra tiempo, en la palabra de Dios? ¿Cuántos? Levante su mano. 1, 2, 3. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto tiempo pasó en la palabra de Dios? Tal vez usted pasó 15 minutos, media hora, 1 hora. Pero yo quiero decirle que usted tiene que pasar tiempo en la palabra de Dios para que su espíritu tenga de qué alimentarse, tenga vida, porque lo que produce vida en el espíritu de nosotros es la palabra. Amén. Pocos amenes. 3. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos enfermos, débiles del espíritu? Falta de oración y relación con el espíritu de Dios. Tenemos poca relación con el Espíritu Santo. De hecho, yo quiero decirle que mucha iglesia no conoce al Espíritu de Dios, no conoce al Espíritu Santo. No platica con el Espíritu Santo, no sabe oír al Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, es que yo creo que es mi mente, porque no sabe todavía distinguir la voz del Espíritu en su vida. Y acuérdense que les hemos enseñado aquí que hay 3 voces que le van a hablar: la voz de Dios, la voz del diablo y la voz humana, la voz suya que le va a estar hablando. Y usted necesita discernir, distinguir qué voz le está diciendo, qué voz le está hablando. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos débiles o enfermos? Cuando estamos faltos de relación con el Espíritu de Dios. Número 4, cuando nos alejamos de la comunión con los hermanos. Ya no quiero andar con los hermanos me caen mal, me caen gordos. Los hermanos nada más están hablando de la Biblia. Los hermanos me exhortan, los hermanos de esto, los hermanos nada más puras cosas de Dios. Ahora nos gusta juntarnos con la gente del mundo, con los que las cosas del mundo que nos atraen. Dicen amén. Silencio en la iglesia hoy, hermano. Parece que no están aquí. Bendito Dios, aleluya. 5. ¿Cómo sé que estoy enfermo del alma, del espíritu? ¿Cómo sé que tengo una enfermedad en mi espíritu? Cuando hay amargura, rencor y resentimiento contra las personas. Cuando usted no puede, que lo ofendieron y usted inmediatamente no puede soltar la ofensa. La ofensa la guardó. Pasó 1 día, 2 días, 1 semana y tiene todavía la ofensa. Y usted tiene amargura, rencor, resentimiento contra la persona. Y usted está en un grave problema, porque si se muere así, usted no va a entrar al reino de Dios. Usted se va al infierno. Aleluya, santo. Amén. Así que si tiene rencor, tiene resentimiento, tiene amargura contra alguien, suelte eso, porque si no su espíritu está enfermo. Aleluya. Y Hebreos dice que cuando una persona está amargada, ha dejado crecer una raíz de amargura, va a contaminar a otros. Así es, amén. Amén. Amén.
Yo quiero que entienda cómo podemos detectar. Porque usted va al doctor porque se siente mal en su cuerpo y dice, doctor, me siento mal en el cuerpo, y el doctor le va a preguntar, ¿dónde te duele? Pues me duele aquí, me duele allá, me duele la cabeza, y el doctor va a hacer un examen y le va a dar una medicina para que se le quite el dolor. Pues cuando el espíritu también está enfermo, hay señales, hay dolor dentro de nosotros. Necesitamos detectar, porque usted dice, no, pues es que ahí en la iglesia están bien fríos. No, el que anda frío es usted, no la iglesia, no aquí el lugar, es usted. Aleluya. Número 6, perdón. Insatisfacción con lo que tenemos. No estoy satisfecho con lo que tengo. Bendito Dios. Y como no estás satisfecho con lo que tienes, empiezas a envidiar lo que el otro tiene. Aleluya. Es que aquel tiene, no, pues aquel que se compró una buena casa. Yo quiero una buena casa. ¿Por qué no anhelas lo que el que busca a Dios tiene? Predica, ora, ayuna, lee la Biblia. ¿Por qué no anhelamos eso? Anhelamos las cosas materiales. Bendito Dios. Se fue a la iglesia. Aleluya. Estamos insatisfechos. No estoy satisfecho con nada, porque nada del mundo le va a llenar. Lo único que nos puede llenar es la presencia de Dios. La gloria de su Espíritu en nosotros. Aleluya. 7. ¿Cómo sabemos que estamos débiles, enfermos del Espíritu? Una aceptación y complacencia con el mundo y lo que el mundo ofrece, con el pecado y lo que el mundo ofrece. Ahora nos reímos de cualquier bobada, de cualquier chiste colorado, nos reímos, nos complacemos con aquel que anda haciendo lo malo, porque nuestro espíritu está apagado. No podemos redarguir ni podemos reprender a nadie, porque nuestro espíritu está enfermo, está apagado. Aleluya. Aunque no diga amén, yo sé que esta onda no le gusta a la gente. No le gusta a la gente que uno le diga la verdad. Alabanza. Proverbios capítulo 18, verso 14, estamos leyendo, dice que el ánimo o el espíritu del hombre lo va a sostener ¿cuándo? En su enfermedad. Dice, el ánimo o el espíritu del hombre lo va a sostener, lo va a soportar en su enfermedad. Ahora, asómbrese con la variante de significado o palabras que surgen de esta sola frase. Dice, en su enfermedad el hombre va a ser ayudado por su espíritu, si el espíritu está sano. La palabra enfermedad tiene diferentes variantes. Ahí le van, mire. Número 1, estar desgastado. ¿Cuántos están desgastados? No hay desgastados aquí. Que siente que ya se me bajó la pila, se me acabó la energía, está desgastado. Estar afligido, estar angustiado, estar débil, estar desalentado, estar dolido, estar herido, estar golpeado, no físicamente, estar quebrantado, estar vencido. Dice la Escritura que el espíritu del hombre, el espíritu humano, va a ayudarlo cuando se encuentre enfermo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te ayuda tu espíritu si tu espíritu está enfermo? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo te ayuda tu espíritu si está débil? ¿Cómo te ayuda tu espíritu si está afligido? ¿Cómo te ayuda tu espíritu si está desgastado? Si está desalentado, está dolido, está herido, está golpeado, está quebrantado, está vencido. ¿Cómo vas a poder levantarte? Dice la palabra que el ánimo, el espíritu del hombre, lo va a ayudar a soportar cuando esté pasando por estas cosas. Y muchos de nosotros ya estamos pasando por estas cosas. Aleluya. Heridos, lastimados, afligidos, débiles, desalentados. Nuestro espíritu no puede. La palabra dice que el espíritu va a soportar. Nos va a soportar, nos va a ayudar. La palabra soportar o sostener significa que nos va a abastecer, nos va a alimentar, va a tener capacidad, va a tener gobierno, va a retener o ser sustentado. Va a poder ayudarnos a llevar una carga y tolerarla con paciencia. El espíritu de nosotros está enfermo, hermanos. Yo estaba leyendo, estudiando y sacando esto y usted no sabe cuántas cosas yo estoy aprendiendo y sacando. Dios, ayúdame a discernir, a entender cuándo mi espíritu está enfermo.
De aquí en adelante, anoche era mi oración en la noche. Señor, ayúdame a saber discernir cuando yo estoy enfermo de mi espíritu, porque a lo mejor estoy enfermo de mi espíritu y no me estoy dando cuenta. Y ahora el problema es que cuando una persona está enferma de su espíritu, va a enfermar a los demás. Cuando alguien esté enfermo de su espíritu, va a enfermar a los demás. Solo una persona fuerte de espíritu, sano de espíritu, es capaz de resistir todo lo que el diablo, el mundo y la carne están trayendo sobre este tiempo. Escuche esto. Solamente una persona sana de espíritu, de un espíritu fuerte, es capaz de resistir todo lo que el diablo, el mundo y la carne están trayendo hoy en esta actualidad. Hoy nuestra guerra es más fuerte que antes. Hoy estamos enfrentando guerra más fuerte que antes. Y yo quiero decirle, quiero que entienda esto, la gente que nos mira a través de las redes, quiero decirle esto, para el año que entra va a ser más fuerte la guerra. Lo que viene enfrente de nosotros es más fuerte todavía. Y las personas débiles de espíritu no van a resistir, van a apartarse de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? No porque Dios me está diciendo, sino porque leemos la Escritura que cuanto más se acerca la venida de Cristo, más fuerte se va a poner esto, más difícil espiritualmente. Y van a resistir solamente los que tengan un espíritu sano, se llenen de fe de Dios. Dentro del pueblo del Señor hay gente con un espíritu demasiado débil, están enfermos y enferman a otros. Cuando vienen las pruebas a sus vidas, terminan apartándose y negando al Señor, o viven una vida cristiana sin disfrutarla realmente nunca. Nunca disfrutaron ser cristianos. 30 años en la marina y nunca disfrutaron la marina. 30 años sirviendo a Dios y nunca se gozaron. Por eso es que cuando venimos aquí, yo digo, gócese, levante la mano, mueva tantito los pies, salga de su lugar, cante, alégrese, saque de su porque mire, yo no saco un aleluya de la carne. La carne no quiere alabar a Dios. La carne no le gusta alabar a Dios. Yo saco un aleluya del espíritu, de adentro. Porque mi espíritu está en sintonía con Dios. Pero si mi espíritu no está en sintonía con Dios, voy a batallar para sacar el amén, amén. Gloria a Dios. Su espíritu tiene que estar fuerte, tiene que estar sano. Aleluya. Entonces una persona enferma de su espíritu va a enfermar a alguien más. Cuando una persona está enferma de su espíritu, representa todo esto que acabamos de mencionar. Y si está enfermo de su espíritu, va a terminar enfermando a los que están a su alrededor. Va a terminar enfermando a la persona más próxima. Si un marido está enfermo del espíritu, enfermará a la esposa. Si la esposa está enferma de su espíritu, va a enfermar al esposo y van a enfermar a la familia. Y cuando venga usted a ver, va a encontrar que hay problema en la familia, hay dificultad en la familia, hay pleito en la familia y terminan en divorcio. Terminan los hijos yéndose de la casa porque no hay paz ni sanidad en la casa. Aleluya, santo. El escritor de Proverbios hace una pregunta: ¿quién soportará al ánimo enfermo o el espíritu enfermo, angustiado? ¿Quién lo va a soportar? Y déjeme decirle esto: la verdad es que pocos estamos dispuestos o equipados para soportar, sostener, sanar, levantar, aliviar, ayudar, cargar, tolerar o liberar a las personas que tienen un espíritu enfermo. Pocos estamos equipados y capacitados para soportar, levantar, aliviar, ayudar con la carga, liberar a estas personas. Poca iglesia no tiene la capacidad para hacer esto. En el libro de Lucas capítulo 4 verso 18, el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a los que están atados o enfermos del espíritu, a predicar el año agradable del Señor. Si queremos sanar un espíritu enfermo, necesitamos la unción fresca del Espíritu de Dios con nosotros. Si queremos hoy sanar la iglesia,
porque la iglesia está pasando una dificultad muy grande. Hay una frialdad, una indiferencia en la iglesia, una enfermedad de espíritu tremenda. Necesitamos la unción del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios esté en nosotros para sanar la iglesia. De otra manera no se puede hacer. Porque el Señor Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, está en mí, y me ha enviado para hacer esto y esto y esto, y menciona. Aleluya. Y tenemos hoy una iglesia enferma, hermanos. Una iglesia muy enferma. Una iglesia que ha perdido mucha sangre. ¿Sabe que la sangre es la vida de la persona? ¿Se acuerdan cuando aquella mujer se acercó al Señor, por detrás tocó el borde de su manto? Y la Biblia dice que el Señor sintió que salió poder y preguntó: ¿alguien me ha tocado? Señor, somos muchos, te aprietan y tú dices: ¿alguien te ha tocado? Yo sentí que salió poder de mí. Y la mujer aquella dice que se preocupó, se asustó y fue y le dijo: Señor, y el Señor le dijo: eres sana, ya eres sana, eres libre. Una mujer que por 12 años estaba enferma y había perdido, por 12 años había perdido sangre, había perdido la vitalidad, la vida misma se le estaba yendo. Hoy la iglesia está perdiendo la vitalidad, la vida de Dios, porque el espíritu de la iglesia está enfermo. Necesitamos sanidad para la iglesia, necesitamos el toque glorioso del Espíritu, necesitamos el toque del Señor en nuestras vidas, que a cada uno personalmente nos toque Dios en la noche, en nuestros días, cuando caminamos, cuando trabajamos, podamos tener el toque de Dios. Señor, tócame, dígale este día: tócame, Señor, sáname, levántame, restaura mi vida, Señor. Esta es mi oración estos días, hermanos. Esta es mi oración en las noches, en las madrugadas. Señor, restáuranos, vivifícanos, levanta tu iglesia. Mira cómo estamos, Señor. Mira la situación como estamos. Yo le decía el domingo pasado, mi corazón se angustió y lloraba porque recibí esta palabra de Dios. La iglesia, en la mayoría de la iglesia, no está lista, no está preparada para irse en el arrebatamiento de la iglesia. Y es triste porque después de estar metido en una congregación, que nos quedemos, eso sería lo más terrible, lo más triste. Hoy la iglesia necesita sanidad en su espíritu. Voy a terminar con esto. Si el espíritu está enfermo, pues necesitamos que el espíritu sane. Si nuestro espíritu está enfermo, necesitamos que nuestro espíritu sane. Y ya dijimos que la receta, la manera de cómo sanar, es que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Lo necesitamos. Amén. Ahora, mire, hay maneras de cómo sanar o tener un espíritu fuerte y sano. Número 1, con eso terminamos. Número 1, alimente más al espíritu que al alma. Alimente más su espíritu que su alma. Tiene que hacer una diferencia cuando está alimentando el alma. El alma se alimenta de emociones. El alma se alimenta de sentimientos. Ay, es que no me saludaron. Ay, es que no me dieron. Ay, es que aquello. Ay, es que lo otro. Y está alimentando su alma. Y cuando usted viene a darse cuenta, termina enojado o alejado de la persona. Alimente su espíritu. No le saludaron. Gloria a Dios. A lo mejor no se dio cuenta que no estaba ahí. Y el pastor me llamó la atención. Gloria a Dios, porque Dios lo está usando para llamarme la atención. Pero la gente hoy, si el pastor le llama la atención, cambia de iglesia y se va de iglesia. No se va bajo dirección de Dios. Número 2, ciña su carácter a la vida del Espíritu Santo. Ciña su vida, su carácter a la vida del Espíritu Santo. Tiene que ceñirse como Pedro. Dice, cuando eras joven, tú te ceñías solo. Ahora va a venir otro a ceñirte. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos ciña, nos amarre. Yo quiero hacer esto, Señor, pero como algunos pastores, me voy a ir de la iglesia, voy a dejar esta iglesia porque ya no hay gente aquí. Pero Dios no te ha dicho, no te ha mandado que te muevas de la iglesia como pastor. Voy a vender la casa porque ya no aguanto aquí. Dios no te ha dicho que vendas la casa. Voy a vender el carro porque Dios no te ha dicho que vendas el carro. Yo no sé, algunos nos pueden tachar de
extremados o extremistas, pero usted tiene que recibir dirección de Dios si va a hacer algo para Dios o si va a hacer algo para usted. Aleluya. 3. Saque toda basura de su espíritu que lo está contaminando. Saque toda basura de su espíritu que lo está contaminando. Hoy más que nunca necesitamos sacar. Cuando usted llegue a su casa o en la noche haga un examen, ya que esté tranquilo, ya que esté en su casa bien tranquilo, ahí en su recámara, tranquilamente haga un examen. Señor, ¿qué basura hay en mi espíritu que necesito ahora mismo, right now, dicen los americanos, ¿verdad? Right now, ahora mismo, sacar toda basura que me está estorbando, Señor. Toda basura. No, pero es que yo me acuerdo que allá, hace mucho, me hicieron feo, me hicieron una cara. Señor, corto con eso, perdono esto, Señor, me limpio, me descontamino de esto. No es que me deben, y mire, Señor, ya han pasado 10 años y me deben. Corte esa deuda, cancele esa deuda. Señor, bendícelo, yo camino para adelante, pero me descontamino de eso, Señor. Me estoy poniendo ejemplos. Necesita descontaminar su espíritu, saque toda basura. 4. Practique los frutos del espíritu. Empiece a practicar los frutos del espíritu. Están en Gálatas, capítulo 5, 4, ¿no? Están en Gálatas. Dice que los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Practique el amor, practique la fe, practique la templanza, practique la mansedumbre, practique la paciencia. Practíquelo, porque eso son cosas que edifican tu espíritu. Número 5. Viva más de acuerdo a la palabra de Dios. Cíñase a la palabra. Lea la palabra. Lea la palabra. Viva la palabra. Medite la palabra. Estudie la palabra. Lea la palabra. Vuélvase una persona de la palabra de Dios. Cuando venga el enemigo, usted lo va a enfrentar con la palabra, porque la palabra es la espada del espíritu que está en su mano para vencer toda dificultad. 6. Terminamos. Mantenga una dieta espiritual sana, y le voy a explicar cómo. Estos días yo he cambiado mi dieta por las noches. He estado cambiando mi dieta. Definitivamente descubrí que el café no me hace bien, me hace mal, me hace mucho daño. No tomo café por la noche. Descubrí que el pan me hace mal, definitivamente. O sea, la harina. Descubrí que el maíz por la noche, las tortillas de maíz, me hace mal. Y he estado descubriendo, le he estado poniendo atención a mi alimentación. Y digo, si en la noche yo como esto, en la mañana yo amanezco así. ¿Y qué hago? Cambié mi dieta por la noche. Le dije a la hermana Sonia, ¿me vas a ayudar? Y empezamos con ensaladas. Yo casi todas las noches, pura ensalada. Ensaladas de tomate, pepino, lechugas, rábanos y todos vegetales muy buenos, tomate. Y todas las noches me tomo una porción de ensalada. Yo amanezco bien y descubrí algo. Mi estómago antes estaba inflamado. Se inflamaba demasiado mi estómago. Descubrí que mi estómago ya no está inflamado. Cambie su dieta espiritual. No me está entendiendo, ¿verdad? Porque si usted por la noche dedica 2 horas a la televisión y quiere que su espíritu esté sano, apague la televisión. Y si usted por la noche descubre, no traigo mi celular, el celular lo tiene la niña. Si usted por la noche descubre que está en el celular y por estar en el celular se le va el sueño y le llegan las 11, 12, 1, 2 de la mañana, guarde el celular, pero guárdelo con decisión y no lo voy a tocar. Yo ahora he hecho eso. Apago el celular, lo pongo en un lugar. El celular no lo voy a tocar. ¿Hasta cuándo? Hasta el otro día. No lo voy a agarrar. A menos que Dios por la madrugada me levante con un pasaje, con algo poderoso que me esté ministrando a mi vida. Y entonces yo prendo mi tableta, agarro mi Biblia, agarro mis notas y antes de que se me olvide, empiezo a escribir y escribir. Y si usted está oyendo mensajes diferentes, es porque por la madrugada Dios me ha estado hablando y he estado anotando, haciendo notas y notas. Y hay un cambio en lo que Dios me está ministrando. Aleluya. Cambie su dieta espiritual. Dejen de estar comiendo chatarra, alimento que no sirve.
Deje de estar escuchando canciones que no le ayudan. Porque hoy la iglesia escucha canciones también, la iglesia. Canciones del mundo. Hoy la iglesia hace un montón de cosas que antes no hacíamos. Ahora somos más permisivos y el espíritu humano, el espíritu de nosotros, enfermo, débil. Y ha llegado el punto, amados, que el espíritu de nosotros está completamente apagado. Cuando venimos a la casa del Señor, nos cuesta adorar a Dios porque nuestro espíritu no está en sintonía con Dios. Amén, aleluya. Cambie su dieta espiritual y levántese en su espíritu, porque la palabra del Señor dice que cuando hagamos estas cosas, paraos, erguid, y la palabra erguid es levantarse derecho, erguid vuestras cabezas, porque la redención de su alma está cerca. Amén, aleluya. Pónganse de pie y oramos. Yo quiero invitarles un ratito.